Ok, ya inicié la grabación. Entonces, lo que estábamos diciendo es que pues, ya hemos construido nuestro espacio vectorial y dimensional, ¿verdad? Que es el que esencialmente vamos a considerar como nuestro plano euclidiano analítico. Bueno, habíamos dicho que los elementos de este objeto matemático llamado V subíndice 2 los vamos, los objetos de esta cosa los vamos a llamar vectores y sobre ellos hemos definido dos operaciones, una suma de vectores y un producto por escalares. Vimos que tanto la suma de vectores como el producto por escalares pues tienen ciertas propiedades que están muy relacionadas con las propiedades algebraicas de los números reales. Es más o menos lo que estuvimos viendo ayer. Y lo que quiero mencionar a continuación es algo muy básico, pero que pues vamos a estar utilizando a lo largo de todo el curso. Eh, eh, en ciertos momentos vamos a tomar como indistinguibles un punto o un vector, o si bien los vamos a estar pensando como diferentes, no vamos a estar enunciando a cada momento que son cosas diferentes, sino que los vamos a manipular así, vamos a ir de un lado para otro, vamos a estar pensando en vectores y de repente vamos a estar pensando en puntos y viceversa. Y la idea que subyace a esto es la siguiente, más o menos la que les platico aquí, ¿no? Hay una relación geométrica directa entre los elementos de B2, es decir, entre los vectores del plano y los puntos de R por R, ¿no? Del producto cartesiano de R consigo mismo. Si yo tomo un vector V de la forma X, Y en B2, entonces existe un punto P en R por R relacionado con este vector B. ¿Por qué? Porque precisamente sus coordenadas rectangulares son X, Y. ¿Ok? Eh, bueno, y en realidad la imagen geométrica de esto que estoy diciendo, pues es algo muy, muy básico, muy elemental, algo que ustedes ya conocen. Eh, y es, pues, en resumidas cuentas, está aquí en este dibujito. La diferencia geométrica entre P, que es el punto asociado a un cierto vector B que hemos tomado, pues es la siguiente. En tanto que a B lo representamos como una flecha anclada en el origen, ¿sí? Pues el punto P asociado a este vector V, pues es este de acá, ¿verdad? Es precisamente el que está señalando la cabecita del vector V, ¿ok? Entonces, esto es muy elemental, muy básico, pero es esencial que lo manejemos muy bien, que seamos conscientes de que hay esta relación. Ok, en pocas palabras, y aquí resumo esta idea, ¿no? Cada punto, es decir, si yo tomo, por ejemplo, este punto P, o tomo un punto por acá, o tomo un punto por acá, donde yo quiera, cada punto va a determinar un vector desde el origen, es decir, un vector anclado en el origen, un vector que nace del origen. Y pues un ejemplo es este de aquí, ¿verdad? Este vector B está naciendo del origen. Y recíprocamente, y aquí está, digamos que lo importante, la esencia de lo que estoy diciendo, eh, la punta de cada vector desde el origen localiza un punto. Entonces aquí hay una correspondencia entre vectores anclados en el origen y puntos que están señalando la punta o la cabecita de estos vectores. Y precisamente esta correspondencia, si lo reflexionan un poco, es una correspondencia biyectiva, ¿sí? Esta correspondencia es precisamente la base para entonces nosotros empezar a hablar de vectores y puntos a veces de manera no diferenciada, ¿ok? Pero siempre hay que tener en cuenta que una cosa son los vectores y otra cosa, formalmente una cosa son los vectores y otra cosa son los puntos. Las propiedades algebraicas que vimos ayer corresponden a vectores, ¿sí? Exactamente, están definidas sobre los vectores, ¿ok? Pero cuando nosotros queremos trasladar geométricamente el álgebra vectorial, el álgebra que estamos empezando a checar ahorita, a recordar de los vectores,
conviene hacer esta relación biyectiva para plasmarla en el plano mediante dibujitos, mediante diagramas. Bueno, entonces, a ver, permítanme un momento. Ya que dije esto de aquí, ahora paso a esto de acá. Es nada más un recuento, como les decía. Entonces, por ejemplo, a ver, algo muy concreto de lo que acabo de decir es lo siguiente. Si yo tomo, digamos, dos vectores, x0, y0 y a1, a2, ¿sí? Y tomo un número real t cualquiera, pues entonces puedo hacer esta operación. x0, y0 más t veces a1, a2. Y según el álgebra que estuvimos estudiando ayer, que estuvimos revisando ayer, esto, esto da como resultado otro vector, ¿verdad? Que es este de aquí. Estas son las coordenadas de este nuevo vector, ¿sí? Es decir, cuando yo opero vectores, lo que voy a obtener como resultado es un nuevo vector, es otro vector. Bueno, pero tomando en cuenta esta relación biyectiva que les acabo de comentar, entonces es común hablar de que esta suma, esta operación que hicimos aquí, bueno, esta suma combinada con un producto por el escalar t, finalmente también da un punto, da como resultado un punto. Nos estamos saliendo un poco de la formalidad, pero precisamente teniendo esto en cuenta, esto que les acabo de decir, teniéndolo en cuenta, pues ya no va a haber, creo yo, ningún problema de confusión. Espero que no, ¿no? Porque esto que estoy diciendo lo digo para ser conscientes de que lo vamos a estar utilizando continuamente a lo largo de todo el curso, de tal modo que más adelante ya ni lo vamos a mencionar, ¿sí? Entonces, este resultado que es un vector, pues a su vez lo vamos a identificar con el punto que está señalando precisamente la cabecita de este vector, ¿ok? Entonces, las coordenadas de este punto P, que es de la forma x, y, pues están aquí. X es igual a x0 más t veces a1 y y es igual a y0 más t veces a2, ¿ok? Entonces, espero que esto quede súper claro porque, como les digo, lo vamos a ocupar de aquí para adelante, ¿no? Y lo vamos a estar utilizando así ya sin estarlo mencionando tanto. Bueno, no sé si hay una duda hasta acá, algún comentario que tengan que decir, algo que quieran expresar. Ok, entonces, pues ustedes también, por otro lado, ya conocerán bastante bien voy a detener tantito la presentación. Ustedes conocerán ya muy bien, permítanme, estoy organizando aquí el material. Las representaciones geométricas del producto por escalares, de la suma de vectores, de la diferencia de vectores. Les presento rápidamente unos dibujitos para que se les refresque su memoria. También, ¿no? Vale la pena tener en cuenta aquí Perfecto. Tener en cuenta las representaciones geométricas, ¿no? De la suma, de la resta, del producto por escalares, de vectores. Es así que, por ejemplo, aquí, espero que todos estén viendo lo que estoy presentando. Ahí, bueno, estoy presentando de manera muy elemental la suma, con un diagramita muy elemental, la suma de dos vectores. Tengo el vector A, tengo el vector B, para sumarlos geométricamente, por ejemplo, A más B, como se está viendo aquí, tomo el vector B y la colita la empalmo con la cabeza o la punta de A, ¿sí? Y entonces la suma del vector A y con el vector B resulta ser aquel vector cuyo origen es el origen de A y cuya punta es la punta del vector B, ¿verdad? Esto nos lo enseñan desde que la secundaria o la preparatoria, no lo recuerdo, ¿no? En las clases de física incluso. Entonces, geométricamente, este es el vector A más B, ¿no? Se representa así, la suma de A y B. Bueno, si nosotros lo tratamos de visualizar desde la perspectiva algebraica, es decir,
la correspondencia de esta forma geométrica de sumar vectores con nuestra formulita o expresión algebraica, que si lo recordarán es precisamente sumar componente a componente. Entonces, pues aquí está, ¿no? También la expresión, más o menos, la expresión, bueno, el dibujo geométrico que de algún modo refleja muy bien la expresión algebraica. Es decir, si este vector A tiene por si este vector A tiene por coordenadas a A1 y a A2 y el vector B tiene por coordenadas a B1 y a B2, entonces, por ejemplo, si esta parte la trasladamos aquí, entonces aquí ya tenemos A1 y B1, el segmento dirigido A1, el segmento dirigido B1, y entonces es A1 más B1, ¿verdad? Y algo análogo con esto, de tal modo que este vector, el que geométricamente representa a más b, pues va a tener las coordenadas, su primera coordenada va a ser a1 más b1 y su segunda coordenada a2 más b2, ¿ok? Entonces, esto digo, lo menciono de manera muy rápida y bueno, también aquí hay otra representación muy usual de la suma de vectores en el plano, pero sin presentar necesariamente las componentes como en este dibujito de acá. Y pues es la ley del paralelogramo, creo que así se llama, ¿no? Que finalmente formamos un paralelogramo con los vectores que pensamos sumar y la diagonal de ese paralelogramo, una de las diagonales, como en este caso esta de aquí, representa precisamente la suma de A y B. De hecho, este dibujito expresa un poquito más, porque de este lado tenemos la suma de A más B y de este lado tenemos la suma de B más A, ¿verdad? Entonces, este dibujito nos está diciendo efectivamente que geométricamente que la suma de vectores es conmutativa, cosa que nosotros pusimos por ahí como una propiedad de la suma de vectores. Aquí podemos ver la diferencia de vectores que pues más o menos, que sigue efectivamente la misma ley geométrica que la de aquí. No me detengo mucho, solamente para que más o menos ubiquen y recuerden estos dibujitos, esperando que en caso de que no recuerden muy bien, pues que le echen un vistazo o bien que nos pregunten a nosotros. Pero bueno, en pocas palabras, es aquí, por ejemplo, tengo la suma de B y bueno, pongo este vector B, pongo este vector A aquí, entonces aquí tendría, pues esto sería B más A, y si tomo a este vector B, ajá, bueno, si se dan cuenta, este lado de este paralelogramo, pues va a medir lo mismo que B, pero nosotros, si le damos el sentido contrario, si a este segmento le damos el sentido contrario que a B, vamos a obtener precisamente A menos B. De tal modo que, siguiendo esta regla de poner cabeza con cola, para finalmente llegar a la suma de vectores, de los dos vectores que estemos trabajando, pues esta diagonal va a ser precisamente la suma de A con menos b, obteniendo así finalmente que este vector representando geométricamente la diferencia de a y b, es decir, a menos b. Y bueno, esto también nos dice, por ejemplo, que b más a menos b resulta ser el vector a, cosa que cuadra perfectamente con las formulitas algebraicas que estuvimos checando ayer brevemente. Bueno, continuando con la representación geométrica. Aquí, por ejemplo, si tenemos ahora con el producto por un escalar, vamos a tomar un escalar R. Si yo tengo este vector A, ¿sí?, que tiene como coordenadas A1 y A2, recuerden que aquí del fondo estamos pensando que tanto A1 como A2 también son segmentos dirigidos, ¿sí? Entonces, nuestra fórmula algebraica o el modo en que definimos el producto por un escalar o el producto por escalares, cuando multiplicamos A por R, suponiendo que R, tomando el caso en que R es mayor a 0, entonces, pues este segmento va a representar a R veces A1, este segmento va a representar a R veces A2, ¿ok? No cambia el sentido porque R es positivo, es decir, no cambia el sentido de A1 y no cambia el sentido de A2. Dependiendo de si R es menor a 1 o mayor a 1, pues va a cortar la distancia de A1 y la distancia de A2, o bien la va a alargar. En este caso, pues se entiende que R es mayor a 1 y pues
este vector que empieza aquí en este punto y termina en este punto, pues viene a ser precisamente R veces A, ¿ok? Entonces, de hecho aquí pues tenemos triángulos semejantes, ¿verdad? Este, por ejemplo, y este grandote, ¿no? Entonces, esta es la representación geométrica del producto por escalares, cuando el producto por un escalar, cuando R es mayor a 1, ¿no? Digamos así, es positivo y es estrictamente mayor a 1. Aquí está el caso en el que R es menor a 0, si se dan cuenta, pues ahí se invierte el sentido, ¿verdad? Si A está mirando hacia este lado, cuando multiplica, y aquí está la A1 y A2, la primera y segunda coordenadas respectivamente, entonces cuando multiplicamos a A1 por R, como les decía, estamos pensando A1 como un segmento dirigido, entonces cambia el sentido de A1, análogamente con A2, cambia el sentido de A2, aquí tenemos R veces A2, y entonces finalmente obtenemos R veces A, que va a tener precisamente la misma dirección que A, o sea, va a estar viviendo en la misma línea que genera A, el vector A, pero va a estar viendo en el sentido contrario, se va a dirigir o va a estar, digamos, su sentido va a ser el opuesto al del vector A, ¿ok? Y bueno, aquí podemos ver precisamente lo que les comentaba hace un momentito, la representación geométrica de lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Lo que ahorita les acabo de platicar. P0 más T veces A, pues se representa por esta formulita, que a su vez esto es un vector, pero que podemos identificar perfectamente con el punto P asociado a este vector. Ajá. Entonces, pues aquí, digamos, aquí está precisamente P0, aquí está T veces A, este es el vector cuyas, que geométricamente representa a este vector, y aquí, precisamente aquí, donde está el punto rojo, está viviendo este punto P. ¿Sí? Entonces, ahí está la correspondencia del punto P con este vector que viene a ser este de acá, ¿no? Entonces, nada más para que recuerden un poco la geometría. Bueno, permítanme un momento, por favor. Voy a detener esta presentación, un segundito. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar. Digo, lo digo todo esto lo digo, igual lo comenté de un modo algo rápido, pero precisamente para que solamente como un recordatorio, ¿no? Estoy preparando aquí donde voy a escribir. Un momento. Ok. Bueno, ahora algo que me gustaría platicar con cierto detalle es en relación al concepto de ortogonalidad de vectores. Es algo que vamos a, el concepto de ortogonalidad, es algo que vamos a estar aplicando mucho en esta primera parte del curso, cuando iniciemos el curso. Entonces sí es importante que lo tengamos también bien en cuenta. Es un concepto que imagino vieron en la Geometría Analítica 1, es algo que se tiene que ver en Geometría Analítica 1 y pues lo quiero aquí recordar con cierto grado de detalle. Lo más esencial. Les voy a compartir ahora una pantalla negra y ya me dirán si conviene la pantalla negra o mejor la blanca. Ahí está. Espero que se vea la proyección. Es una hoja cuadriculada negra. Sí, se ve, Luis. Sí, gracias. Sí, estoy aquí organizando un poco. Bueno, entonces, cambio a...
blanco. Ok. Entonces, de lo que quiero hablar ahora es de la un poquito de la ortogonalidad de vectores. La ortogonalidad de vectores. Bueno, para poder hablar de ortogonalidad, quizás convenga, en primer lugar, hablar del concepto de longitud de un vector. Precisamente con lo que estábamos viendo ahorita, si yo aquí tengo mi sistema coordenado, aquí tengo un cierto vector A, entonces, bueno, hago este dibujito y aquí tengo ay, la primera coordenada, la segunda coordenada, y si se supone que nosotros, bueno, de hecho, lo que estamos diciendo o lo que estoy proponiendo de manera quizás implícita es que, o bueno, por el nombre de plano euclidiano, pues es que vamos a estar trabajando con la geometría euclidiana, ¿verdad? Entonces, pues por aquí tenemos que vale el resultado de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, y es el que nos sugiere pues cómo definir algebraicamente la longitud de un vector tal cual este vector rojito, ¿verdad? Tal cual estamos viendo este vector rojito A. Entonces, pues empiezo con esa definición sencillita. La voy a poner aquí. A ver, definición 1. Definición 1. Bien. La longitud esta notación quizá la conozcan, algunos la conocerán con doble barrita, pues probablemente, pero bueno, yo le dejo una barrita nada más. La longitud eh, A entre barritas de un vector A igual a A1, A2, ¿sí? Se define como y pues lo pongo aquí, ¿no? Ya ustedes ya conocen la formulita, que es la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo con esto? Es A1 al cuadrado, la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Entonces, de inmediato, pues vamos con algunas propiedades, algebraicas de la longitud de un vector, ¿sí? Propiedades algebraicas. Propiedades básicas, le voy a poner. Propiedades básicas de la longitud de un vector. Entonces aquí estamos haciendo un recuento, ¿verdad? De todos los conceptos que tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo este curso de manera fluida. Para cualesquiera vectores A, B en nuestro espacio vectorial B2 y para cualquier R, número real R, pues tenemos lo siguiente. A ver, en primer lugar, que el valor absoluto del vector A, bueno, le digo valor absoluto, también se le puede llamar así, ¿no? Valor absoluto, pero bueno, la longitud de A, porque es lo que estoy definiendo, la longitud del vector A. De hecho, bueno, ahorita lo comento. Es mayor o igual a 0 y la longitud del vector A es igual a 0 implica, es decir, la longitud de A es mayor o igual a 0 y la longitud de A igual a 0 implica que A
es precisamente el vector nulo, ¿ok? Número 2, que la longitud o el valor absoluto de R veces A es igual al valor absoluto de R por la longitud o valor absoluto de A. Aquí estoy pensando, bueno, como lo estoy comentando, a R como un número real. ¿Okay? Esta es otra propiedad básica que ustedes ya muy probablemente conocen. Y número 3, pues una desigualdad súper famosa, que es la desigualdad del triángulo. Aquí lo pongo, ¿no? Desigualdad triangular. Bueno, observen que lo voy a poner como una pequeña nota, es una nota muy básica, pero pues importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo escribo? A ver, permítanme. Es significativo notar que las propiedades fundamentales del valor absoluto de los números, bueno, de un número real, lo voy a poner así, y la longitud de un vector, pues son las mismas en realidad, ¿no? Y pues en tanto que las mismas, pues podemos llamarle precisamente el valor absoluto de un vector A, la norma del vector A o la longitud del vector A, ¿verdad? También han de conocer esta terminología que es la norma. Bueno, ok, entonces lo pongo aquí, lo voy a poner en rojito, queda como ejercicio. Acuérdense que estos son, digo, si los quieren hacer para ir recordando las cosas, ya queda a pues, su libre albedrío, ¿no? A su libre elección. Queda como ejercicio o como ejercicios demostrar 1 y 2. La desigualdad del triángulo sí la voy a demostrar aquí, pero antes quiero, a ver, quiero presentar lo siguiente, ¿no? Para demostrar, bueno, el modo en que yo voy a ver la desigualdad del triángulo requiere ver lo siguiente, y aquí lo voy a escribir. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir, algo que quieran mencionar. Chicos, yo quiero comentarles algo. Luis escribió en un solo sentido, eh, ¿cómo se dice? Que la, que la norma o el valor absoluto del vector A es es igual a cero. Gracias, Luis. Que implica que el vector A es igual a cero. Nada más quiero comentarles que el otro sentido de la implicación también se puede demostrar, ¿ok? Sí, también es válido, ¿no? Sí, Es claramente, decir, sí, que es claro un que sí, sí. solo sí. Y no es Ajá, sí, difícil exactamente, probarlo. sí, es un sí, solo sí. Nada Ajá, más sí, era lo que quería efectivamente es un comentar. sí, solo sí. Y bueno, ajá, cuando A es igual a cero, pues es relativa, bueno, no sé a ustedes qué tan claro les parezca que cuando A es igual a cero, entonces pues la longitud, el valor absoluto de A es igual a cero, ¿no? Quizás donde uno podría dudarlo un poco es precisamente en esta implicación que escribí, ¿no? Así lo pensé yo, de ahí que especificara esta implicación. Y bueno, naturalmente podría ocurrírseles que, pero ¿qué pasa si A es igual a cero? Pues sí, su norma también es igual a cero. Pero sí, gracias, José, muchísimas gracias por hacer esta observación.
Muchísimas gracias. Entonces, lo que quiero ahora platicar es ¿cómo llamarle? La motivación, a ver, permítanme, motivación geométrica de la definición, lo voy a poner así, a ver si se entiende, de la definición algebraica de ortogonalidad o perpendicularidad, ¿sí? De vectores. Creo que sí se entiende. Si no se entiende, por favor díganme, ¿vale? Si no se entiende lo que estoy tratando de escribir, que lo voy escribiendo al momento, por favor díganme. Bueno, entonces, a ver, a ver. Les voy a mostrar un dibujito. Creo que conviene ver un dibujo. Aquí está. Está medio. Ahí está. Vamos a ver este, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que tenemos dos, dos vectores A y B. Aquí están, el vector A y el vector B. Y que en principio están formando un paralelogramo, ¿sí? Que están formando un paralelogramo. Entonces, si resulta que el paralelogramo es un rectángulo, como en este caso, ¿sí? Como en el caso que estoy mostrando, entonces, por ejemplo, aquí está A, aquí está B, pues uno, precisamente puesto que este es un rectángulo, entonces aquí hay un ángulo recto, aquí hay un ángulo, bueno, son cuatro ángulos rectos, ¿ok? Y pues este lado es precisamente el mismo vector B, pero trasladado. O sea, si yo tomé a A como este vector y a B como este vector, entonces este va a ser el vector B trasladado y este va a ser el vector A trasladado, ¿verdad? Bueno, en este caso, cuando el vector A y el vector B son perpendiculares u ortogonales, y nos fijamos en las diagonales, las que están aquí punteadas, de este paralelogramo que resulta ser un rectángulo, pues geométricamente nos damos cuenta que son las mismas, ¿verdad? Que miden lo mismo, que su longitud es exactamente la misma, la longitud de esta cosa y la longitud de esta cosa, la longitud de esta diagonal y la longitud de esta diagonal, miden exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno, pero si nosotros atendemos esta idea que estábamos platicando en un principio sobre la suma geométrica de vectores, entonces esta diagonal puede ser vista como el vector A más B y esta diagonal puede ser vista como el vector A menos B. En pocas palabras, si A y B son ortogonales o perpendiculares, entonces la longitud de A más B, la norma de A más B, tiene que ser exactamente la misma que la norma del vector A menos B. ¿Ok? Bueno, eh, en poquísimas palabras, ¿no? Para no hacer la discusión tan larga. Bueno, podemos tener incluso una configuración algo distinta a esta que les he presentado aquí, que vendría a ser esta, como para convencernos un poquito más. Y entonces, en este caso, tendríamos que el vector A, el vector A, forma una mediatriz, bueno, hace las veces de mediatriz del segmento rectilíneo formado por el vector B y el vector menos B. En este caso también resulta, aquí, o sea, es decir, aquí estamos pensando que, bueno, hay un ángulo recto, bueno, podemos observar que geométricamente este lado de este triángulo que se forma, este lado y este lado van a medir exactamente lo mismo. Y otra vez, recordando cómo es la suma geométrica
de los vectores A y B y A menos B, resulta que este es A más B, este lado del triángulo se puede ver como el vector A más B, y este lado del triángulo se puede ver como el vector A menos B. Luego entonces, en este caso también resulta que la longitud de A más B es igual a la longitud de A menos B. ¿Ok? Entonces, así, con estos puros dibujitos, lo que quiero dar a entender es que con esos puros dibujitos nos vamos a orientar para dar la definición algebraica de lo que vendría a ser la perpendicularidad o la ortogonalidad de dos vectores. Entonces, más o menos esto es lo que quiero escribir eh, en forma de una definición. Entonces, eso es lo que voy a escribir. Definición, creo que es la 2. Ya con ejercicios vamos a detallar un poquito más, vamos con algunos ejercicios que vayamos viendo a lo largo de estas sesiones, vamos a ir detallando un poquito más esto que estoy comentando ahorita, pero la idea es, otra vez lo menciono para que no se pierda, es precisamente solo hacer un recordatorio de los elementos que necesitan para poder llevar el curso sin problemas, ¿ok? Entonces, un vector A, definición 2. Un vector A se dice que es ortogonal todo esto se los voy a pasar, igual en forma de apunte, con todos los dibujitos. Un vector A se dice que es ortogonal a un vector B si esto que mencionamos, ¿no? El valor absoluto de A más B es igual a el valor absoluto de A menos B. ¿Ok? Entonces, bueno, esta definición es equivalente a que la diferencia, a ver cómo lo escribo, a que la diferencia, lo voy a poner aquí, a que la diferencia de los cuadrados, a ver, lo voy a escribir rápidamente para ver si lo que estoy pensando es correcto, y ahorita lo escribo en fórmulas, ¿no? De las longitudes de los vectores A más B y A menos B es 0, ¿ok? Es decir, lo escribo aquí. La diferencia, permítanme, ajá, a ver, la diferencia, aquí está la diferencia de los cuadrados de las longitudes de estos vectores, estas son las longitudes de estos vectores, los cuadrados es igual a 0. Sí, exactamente, eso es lo que quiero decir. Bueno, eso es lo que traté de decir en palabras, ¿no? Esta formulita. Bueno, ¿por qué esta formulita? Porque precisamente esta formulita nos va a llevar a esta expresión, que es equivalente a esta de acá, o bueno, de esta expresión de acá, se sigue esta expresión de acá, ¿sí? Y esta última expresión sirve precisamente para obtener cantidad, una cantidad real, un número real muy importante relacionado con, digamos, la propiedad de ser o no ortogonal entre dos vectores, ¿no? De ser o no ortogonal, de ser o no ortogonales dos vectores. Sí, así está bien dicho, ¿no? Con esta propiedad.
que es lo que ustedes conocen como producto escalar, ¿no? O producto punto. Entonces, hay que hacer la diferencia. Producto por un escalar, el producto por un escalar o producto por escalares y el producto escalar. ¿Sí? Hay que hacer la diferencia entre estos dos productos. El producto por un escalar es el que hemos estado revisando desde ayer y el producto escalar es lo que a continuación voy a desarrollar, ¿no? Bueno, si esta expresión, si esta última expresión la desarrollo más, es decir, la desarrollo a través de las coordenadas de los vectores A y B, entonces pues vamos a llegar precisamente a esta cantidad real, ¿no? A esta cantidad escalar. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Si se escribe, digamos, A igual a A1, A2 y B igual a B1, B2, ¿ok? Si los escribimos así, entonces, pues lo que tenemos por un lado es que A más B al cuadrado. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué estoy sacando los cuadrados? Precisamente porque el valor absoluto o la norma o longitud de un vector está en términos de raíces, ¿verdad? De una raíz. Entonces, al elevar al cuadrado, lo que quiero es, en primer lugar, quitar las raíces que están ahí, y entonces poder manipular exclusivamente las coordenadas. ¿Sí? Esa es la finalidad de elevar al cuadrado. Bueno, esto es igual a A1 más B1 al cuadrado más A2 más B2 al cuadrado. Y si desarrollamos esto es pura algebrita de secundaria, pues es esto de acá, ¿verdad? B1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Si me equivoco, me dicen, por favor. Pero creo que estoy bien, ¿no? Y, bueno, ahora desarrollo esta otra parte de la última ecuación. Esto es igual a A1 menos, permítanme, que se escribí mal, A1 menos B1 al cuadrado, más A2 menos B2 al cuadrado, ¿ok? Y esto es igual a, pues, a esto de acá. Igual ustedes pueden ir haciendo el desarrollo para que, si me equivoco, pues ustedes ya me corrigen. Bueno, entonces observen que si yo hago la resta, si hago esta resta de aquí, ¿sí? Si yo la hago, entonces, ¿qué es lo que obtendría? ¿Qué es lo que sobreviviría? Lo que va a sobrevivir, pues si ponen atención, lo que va a sobrevivir es esto de acá, voy a tener esto de acá, esto de acá y esto de acá, ¿verdad? Estos últimos con signos opuestos y entonces finalmente se suman. Se van a estar sumando en lugar de restando para finalmente tener que A más B, el valor absoluto de A más B al cuadrado menos el valor absoluto de A menos B al cuadrado, pues es igual a 4 veces. Echen ahí las cuentitas y verán que no miento. A1 por B1 más A2 por B2. ¿Ok? Bueno, pues, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Eh, ¿Cómo está relacionado con la idea de ortogonalidad? Por lo cual, la ortogonalidad de los vectores A y B
es equivalente a la siguiente igualdad. A1 por B1 más A2 por B2 igual a 0. ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, si alguien no está de acuerdo, por favor dígalo. Si alguien tiene alguna duda de esto que escribí, pues con toda confianza puede decirlo, pero si están de acuerdo, pues bueno, precisamente tenemos esto, ¿no? Y esto, a su vez, pues sugiere la siguiente definición. Y aquí se sigue la siguiente definición. Permítanme. Aquí ya se me acabó. Voy a tener que pasarme a otra página. Permítanme. Borro esto. Creo que sí está. Bien. Ok, de aquí se sigue precisamente esta definición, que es la definición, me parece que es la 3. definición 3. Sí, ¿verdad? 3. Gracias, muchísimas gracias, José. La definición 3. Bien, el producto escalar, el producto escalar, el producto punto o el producto interior. Sí, también es producto punto, ¿verdad? Sí, Luis. Sí, gracias, gracias. Gracias, José. El producto escalar, bueno, interior, punto, de dos vectores. Vamos a ponerle A, bueno, como ya lo acostumbramos, ya lo estamos haciendo una costumbre, A igual a A1, A2 y B igual a esto, está definido por y pues esto. O sea, este es el símbolo que representa el producto interior, el producto punto, el producto escalar de A y B. Se define como A1 por B1 más A2 por B2. ¿Ok? Entonces, digo, mi objetivo era en esta sesión era darles un rápido vistazo a la motivación geométrica del porqué de esta fórmula, ¿ok? Y fue muy, muy, muy rápido, solo para que la tengan en mente y la recuerden. Como les decía, en ejercicios posteriores vamos a detallar un poquito más en estos resultados, ¿no? Entonces, A punto B se lee precisamente A punto B, para que no haya, así, ¿no? A punto B. Ok, entonces todo esto que acabo de decir en relación a la motivación algebraica del producto interior se puede resumir en el siguiente resultado. Bueno, lo escribo así, ¿no? La discusión, bueno, le pongo discusión, ¿no? La discusión anterior puede resumirse en el siguiente resultado. Ok, entonces le voy a poner proposición 1. Proposición 1, dos vectores A y B, los vectores A y B son ortogonales o perpendiculares si y solo si
A punto B es igual a 0. ¿Ok? Ese es el resumen. Ahora bien, otra vez, aquí hemos definido una operación que toma dos vectores y regresa a un escalar, ¿verdad? Y ese escalar es 0 precisamente cuando los vectores son ortogonales. Bueno, como operación, pues cabe esperar que tenga ciertas propiedades y efectivamente son las que voy a mencionar a continuación. Lo voy a poner aquí. Propiedades fundamentales del producto escalar. Estas propiedades las debemos de poder manejar con soltura, ¿ok? Ya para este curso tenemos que poder manejar estas propiedades con soltura, con toda naturalidad. Propiedades fundamentales del producto escalar. Entonces, la primera propiedad, la pongo así, que es bueno, que para aquí R, voy a poner A, B y R, y A y B son vectores, y R es un número real, ¿ok? A punto B, permítanme, A punto B es igual a B punto A. Es decir, el producto escalar es conmutativo. Número 2, R por A punto B es igual a R por A punto B. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy combinando el producto por escalares con el producto escalar, ¿verdad? Y en pocas palabras, esta formulita se resume en español diciendo que el producto por escalares es compatible con el producto escalar. Sí, es una propiedad de compatibilidad. Voy a poner aquí el producto por escalares es compatible, o sea, se llevan muy bien, es compatible con el producto escalar. ¿Ok? Es una propiedad muy famosa. Otra es también una propiedad distributiva. Lo voy a poner aquí. A punto B1 más B2. Bueno, aquí B1 y B2 son A, B1 y B2 son vectores. Es igual a punto B1 más A punto B2. ¿Ok? Y esto viene a ser una distributividad, ¿no? El producto escalar es distributivo respecto de la suma, así lo voy a poner, es distributivo respecto de la suma. ¿Sí? Entonces también tenemos ahí una distributividad. Y ya no me ocupo aquí, lo voy a poner aquí abajo. A punto A es mayor o igual a 0 y A punto A igual a 0 implica A igual a 0. ¿Ok? Y bueno, aquí como comenta José, pues también aquí es una doble implicación y pues les corresponde checar todo, ¿no? Absolutamente todo. De aquí me pasé, permítanme, lo voy a poner mejor de este lado, ¿no? Porque aquí ya más o menos tenía mis espacios. Permítanme un momento, por favor. Aquí está. Sí. Ok, entonces A punto A es mayor o igual a 0 y
punto A es igual a 0 implica A igual a 0. Y a esta propiedad, lo voy a poner aquí, se le conoce como que el producto escalar es definido positivo. ¿Sale? Entonces son propiedades que ustedes tienen que manejar muy bien, tienen que manejar de manera ya natural, como si las conocieran de siempre. O sea que estamos haciendo una especie de mapa de los conceptos que ya deben ustedes de emplear muy bien para el curso. Permítanme, voy a terminar la grabación para no darles mucho más tiempo, terminar a la hora correspondiente.